Ya listo, mira, voy a proceder ahorita a resolver el ejercicio 5. ¿No es cierto? El ejercicio 5 que dice, un administrador enfrenta el problema de asignar cuatro nuevos métodos a tres medios de producción. ¿No es cierto? Tres medios de producción. La asignación, perdón un ratito. Ya te dice, la asignación de estos nuevos métodos aumenta las ganancias según las cantidades en miles de dólares, mostradas en la siguiente tabla. Y te dice, determinar la asignación óptima si solo puede asignarse un método a un medio de producción. Un solo método, no más, ¿no es cierto? Entonces te dice, los literales te dice, calcular una asignación inicial con la regla del costo mínimo. Entonces verás, en primer lugar, aquí existe como una controversia en el ejercicio, ¿no? Porque te dice que el administrador enfrenta el problema de asignar cuatro nuevos métodos a tres medios de asignación. La asignación de estos nuevos métodos aumenta las ganancias, ¿no es cierto? Entonces es un problema de maximización, más no de minimización. Y el ejercicio, el literal A, te dice calcular una asignación inicial con la regla del costo mínimo. Entonces, la regla del costo mínimo, como la palabra mismo lo dice, es encontrar el mínimo costo, ¿no es cierto? O el costo más mínimo. Pero aquí en cambio estamos hablando de ganancias, entonces no valdría prácticamente utilizar esta regla de costo mínimo, porque no tiene sentido, ¿no? Si hablamos de ganancias, ¿cómo vamos a poder minimizar las ganancias? No tendría sentido prácticamente, ¿no? Pero te voy a explicar cómo se debería calcular cualquier ejercicio de asignación con la regla del costo mínimo. Aquí sí utilizando la regla del costo mínimo para que tú entiendas, ¿no? Y igualmente haciendo el método V que tú bueno, el método V menos B, algo así, que bueno, el tutor de investigación operativa les ha explicado. Entonces es sumamente sencillo, ¿no? Ustedes simplemente les voy a explicar aquí con un ejemplo. No voy a resolver todavía el ejercicio 5, les voy a explicar con un ejemplo. Para que después ustedes se den cuenta que casi no podríamos utilizar la regla de costo mínimo para resolver el ejercicio 5. Primerito, porque el ejercicio 5 nos habla de ganancias. Y la regla de costo mínimo es para minimizar costos. Entonces ahí es como bueno, como una contradicción, ¿no? Pero en sí les voy a explicar cómo se debería realizar un ejercicio con la regla del costo mínimo. Entonces, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo planteado un ejercicio, ¿no es cierto? Estas de aquí son las plantas de producción y estas de aquí son los distribuidores. Tengo las plantas A, B y C, los distribuidores uno 2 3 y 4 y aquí están las demandas, ¿no? La demanda de cada uno de los distribuidores y aquí está la oferta de cada planta. Y estos de aquí son los costos, ¿no? Entonces, esto de aquí les voy a transcribir en otra tablita para empezar a realizar ya el cálculo, ¿no? Entonces voy a transcribir en otra tablita, ¿no? Son cuatro, ¿no es cierto? Listo. Y tres, hasta ahí. Listo. Entonces aquí en la esquinita, bueno, aquí en esta esquinita voy a poner los costos que están de cada uno, ¿no? Aquí 17, el costo de acá es 15, aquí bueno son 1, 2, 3, me falta uno más, ¿no es cierto? 4. El uno, aquí está el distribuidor 2, el distribuidor 3 y aquí está el distribuidor 4. Entonces asignamos los costos. Aquí es 15, ¿no es cierto? Acá tenemos, perdón, acá en la esquinita vamos a poner, tenemos que es 20, acá tenemos que es 21, los costos, ¿no?, de envío o de distribución, 14. Para el tercero tenemos que es 13, para acá tenemos que es 26, para acá 15. Y el último distribuidor que es 12, los costos aquí 25 y 17, ¿no es cierto?
Ahí tenemos los costos, ¿no es cierto? Acá están las fábricas A, B y C. Aquí vamos a poner la demanda. Aquí la demanda es 50, acá 60, acá 70 y acá 95, ¿no es cierto? Y la oferta de este es 70, el de acá 90 y el de acá 115, ¿no es cierto? Hasta ahí. Entonces, mira, como lo dice propiamente la regla del costo mínimo, ¿qué debo hacer yo? Buscar primerito entre todos, entre la asignación de cada fábrica a cada distribuidor, el primer costo mínimo, el más mínimo de todos. Si miramos, el más mínimo, ¿cuál es? Es el 12, ¿no es cierto? Aquí tenemos este costo de aquí, el 12, ¿no es cierto? ¿Cuál es la demanda para el distribuidor número 4? 95. Entonces, como la demanda del distribuidor número 4 es 95 y la oferta de la planta A es 70, asignamos todo, ¿no es cierto? Asignamos todos los 70. Y yo aquí hago la resta, pues no. Si asigno todos los 70, pero la demanda es 25, todavía elimino el 25 y todavía me quedaría 25 por solventar al distribuidor número 4. ¿No es cierto? Hasta ahí. Continuamos con lo siguiente. Y 70 pues ya prácticamente quedaría eliminado, porque ya se asignó todo. Buscamos el siguiente costo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siguiente costo? Perdón, el siguiente costo más mínimo, ¿no es cierto? El más bajo. Aquí el 13 ya no, obviamente es el 14, ¿no es cierto? Aquí el 14, el 13 ya no, porque ya está, ¿no es cierto? Todo solventado. Entonces el siguiente costo es el 14, ¿no es cierto? Aquí. Este costo mínimo, ¿no es cierto? Es de la planta C. ¿Cuánto oferta la planta C? 115. ¿Cuánto demanda este distribuidor 2? 60. Entonces asignamos todos los 60 aquí y aquí ya me quedaría 0. Pero de los 115 asigné 60, ¿me quedaría cuánto? Menos 60, ¿me quedaría cuánto? 55, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, ¿no es cierto? Me quedarían todavía 55 unidades disponibles aquí en la planta C. Continúo, ¿no es cierto? Buscando otro costo mínimo. Otro costo mínimo ya no tengo, ¿no es cierto? Perdón, sí tengo. Que es, aquí tenemos el 15, este 15 y este 15, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren, un empate de costos mínimos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí elegimos de manera arbitraria cualquiera de los tres, pero en función de la demanda de cada distribuidor, ¿no es cierto? Y siempre vamos a elegir la demanda más alta. En este caso elegimos 70, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner, perdón, como la demanda de este distribuidor es, del distribuidor 3 es 70, pero yo tengo aquí en la fábrica, en la planta C, que todavía me sobra 55, solamente asigno ¿qué? 55 unidades, ¿no es cierto? Y aquí ya me quedaría menos 55, me quedaría igual a 0. Y aquí me quedaría faltando, ¿cuánto? 15, ¿no es cierto? 70 menos 55, 15. 15 me faltaría por solventar. Entonces, ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Que lo único que me sobraría, miren, es la oferta de la fábrica de la planta B. Miro otro costo mínimo, ¿no es cierto? Para yo poder solventar estas dos demandas. Ya me quedarían solamente estas, ¿no es cierto? En la fábrica, aquí en el distribuidor 3, no me quedaría más que elegir, primero vamos por las demandas más altas, que es el 25, ¿no es cierto? Ah, perdón, acá tengo otro. Acá tengo una demanda de 50, miren, que todavía no la he solventado. Entonces, primerito esta. Este de aquí tiene una demanda de 50, que es el distribuidor 1, ¿no es cierto? ¿Qué costo tengo? El 15. No me quedaría más, ¿no es cierto? Y como tengo una... ¿Dónde me queda todavía sobrando ofertas? Es en la planta B. Entonces tengo que elegir este, porque aquí en la planta C ya no tengo nada. Entonces aquí asigno los 50. Asigno los 50. Y aquí también me quedaría ya 0. Y aquí los 90 menos 50 sería igual a 40, ¿no es cierto? Perfecto, estamos hasta ahí. Entonces aquí este ya está satisfecho todo. Y listo, perdón, aquí no. Entonces miren, aquí vamos a solventar, todavía me faltan por distribuir al distribuidor 4 y al distribuidor 3, 25 y 15 respectivamente.
¿Qué debo hacer yo aquí? Como donde nomás tengo oferta, solamente me queda en la fábrica B, ¿no es cierto? Entonces cojo esos 40. ¿Cuáles son los costos para esta planta de aquí? 25. No me queda más, ¿no es cierto? Entonces asigno estos 25 aquí y aquí ya me quedaría 0. Y acá 40 menos 25 me quedaría igual a 15, ¿no es cierto? Y esto está ya solventado, entonces aquí lo último que me falta es en el distribuidor 3, que también tengo 15, ¿no es cierto? Y me sobran 15 pues en la planta B. Asigno que no me quedaría más que este 26, ¿no es cierto? Serían 15. Esto es 0 y acá otra vez menos 15 sería prácticamente igual a 0. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Y está solucionado, y está listo, está solventado todo. Ahora para saber, por último, cuál es el costo mínimo que vamos a hacer, vamos a multiplicar la asignación por su respectivo costo. Empezando desde la planta A, ¿no es cierto? Tenemos, aquí entonces sería el costo mínimo es igual, 20, perdón, aquí, 70 por 12, ¿no es cierto? Tenemos 70 que multiplica a 12, más, siguiente costo, 50 por 15. 50 que multiplica a 15, más, ya está 50 por 15 más, 15 por 26. 15 que multiplica a 26, más 25 que multiplica a 25, ¿no es cierto? 25 que multiplica a 25, más, aquí 60 por 14, más 55 por 15. 55 por 15, ¿no es cierto? Y esto es igual, si hacemos en la calculadora, lo vamos a hacer en la calculadora, ¿no es cierto? Esto me quedaría igual a 70 que multiplica a 12 más 50 que multiplica a 15 más 15 que multiplica a 26 más 25 que multiplica a 25 más 60 que multiplica a 14 y más 55 que multiplica a 15, ¿no es cierto? Esto es igual a 4270. Entonces, el costo mínimo es de 4270. Y por último, si yo quiero redactar, ¿no es cierto? Redactar o escribir, le tengo que escribir, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que decir? Escribir. De la fábrica 1 se debe asignar 70 al distribuidor 4. De la fábrica B debo enviar 50 al distribuidor 1, 15 al distribuidor 3 y 25 al distribuidor 4. De la fábrica C tengo que enviar 60 al distribuidor 2 y 55 al distribuidor 3. Y con eso pues se me obtengo un costo mínimo de $4,270. Bueno, así es como se soluciona en realidad, cómo se resuelve, ¿no? Un problema de costo mínimo cuando hay costos, pero no cuando hay ganancias, como en el ejercicio 5, ¿no? Pero voy a resolver el ejercicio 5 suponiendo que utilizo la cantidad más baja de ganancias, ¿no? Entonces, voy a borrar este ejercicio, voy a borrarlo. ¿No es cierto? Aquí ustedes lo pueden copiar, voy a borrarlo. Listo. Ahora, el ejercicio 5, ¿qué dice? Voy a mirarlo, ¿no es cierto? Vamos a mirar el ejercicio 5 y copiamos. ¿No es cierto? Vamos a copiar, ¿qué dice? Determinar la asignación óptima si solo se puede asignar un método a un medio de producción. Entonces, verán, aquí le voy a cambiar yo la tablita, le voy a poner la misma tabla, pero voy a cambiar el método, voy a poner de manera horizontal y las unidades de producción de manera vertical, que va prácticamente lo mismo, ¿no? Sino que le pongo de manera horizontal los métodos porque en realidad lo que me pide es los métodos, ¿no? Esas son las variables, los métodos. Entonces, para poder analizar de una mejor manera, pues le voy a poner los métodos de manera horizontal.
Eso es todo. Entonces, ¿no? Pongo aquí métodos, ¿no es cierto? A, B, C y D. Producción, unidades de producción. 1, unidad de producción 2 y unidad de producción raya 3, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ¿qué dice? En la unidad de producción 1, en la unidad de producción 1, la ganancia por el método A es 12, por el método B es 10, por el método C es 12 y por el método D es 13. En la unidad de producción 2, por el método A la ganancia es 9, voy a poner así. Por el método B es 11, por el método C es 10 y por el método D, a ver, unidad de producción 2, ¿no es cierto? Y por el método D es 12. ¿Estamos bien ahí? 9, 11, 10 y 12 ya. Por el método, por la unidad de producción 3. En el método A la ganancia es 14, en el método B 13, en el C 10 y en el D 11. Está ahí, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que dice la pregunta. Dice, calcular una asignación inicial con la regla del costo mínimo. Entonces, aquí es como le digo, hay como una, no sé, como una contradicción, ¿no? Porque si estamos hablando de ganancias, ¿cómo podemos utilizar el costo mínimo? Si el costo mínimo es para calcular, la palabra dice, el costo más bajo, ¿no? El costo más mínimo. Entonces, pero lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo para, asumiendo que es del costo mínimo, ¿no? Pero vamos a hacerlo por dos modos. Primerito, maximizando la ganancia y luego minimizando la ganancia para ver bueno, para cumplir con lo que dice ahí en el literal A. Otra cosa, ¿no es cierto? Que aquí no nos dan la demanda, ¿no es cierto? No hay demanda y tampoco nos dan la oferta, ¿no es cierto? Entonces aquí está una cosa simplemente de analizar, algo que analizar. La pregunta dice que solamente se puede asignar un solo método, ¿qué cosa? A un nivel de producción, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente aquí iría cambiado. La oferta estaría acá. La oferta estaría acá y la demanda acá, ¿no es cierto? En este ejercicio lo he puesto así porque la situación del ejercicio obliga a ponerlo así. Entonces de ahí generalmente no se cambia, ¿no? El hecho de la tabla. Entonces aquí qué dice, ¿no es cierto? El problema dice que solamente se puede asignar un método de producción, un método a una unidad de producción. O sea, lo que es lo mismo que una unidad de producción solamente puede demandar de un solo método, ¿no es cierto? Entonces, la demanda de la unidad de producción es igual a 1. La de producción 1, la de producción 2 y la de producción 3 es igual a 1. Todas son igual a 1 porque claramente la pregunta dice que solamente se puede asignar un solo método a una unidad de producción. Ahora, la oferta, ¿cuánto sería? Noten que dice que solamente se puede asignar un método, o sea, uno de estos, a una unidad de producción. Pero no, en cambio no me dice que puedo utilizar para las tres unidades de producción, no me dice que no puedo utilizar el mismo método. Yo bien puedo utilizar el mismo método A para las tres unidades de producción o el método B para las tres unidades de producción o a su vez, no sé, tal vez el método A para la unidad de producción 1 y el método C para el resto de las dos unidades de producción. Eso no me dice, no me dice que hay una restricción para eso, sino solamente para la asignación de los métodos, así. Así solamente un solo método. Pero así yo puedo asignar un método a las tres unidades de producción. Entonces,
¿Cuántas unidades de producción tengo aquí? 3, ¿no es cierto? Entonces tengo 3. Para acá también sería 3, 3 y 3. Entonces ahí sí eh, está planteado, ¿no es cierto? Tanto la demanda como la oferta. Ahora, ¿no es cierto? La regla de costo mínimo, ¿qué dice? Que yo tengo que elegir el costo más mínimo, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer la ganancia mínima, pero que es algo ilógico, como les vuelvo a decir, ¿no? Ganancia mínima. Igual. ¿Qué dice, no es cierto, la regla del costo mínimo? Que tengo que elegir el costo más bajo de todos. ¿Cuál es el costo más bajo de todos? Es el 9, ¿no es cierto? Este 9. Entonces aquí miren, directamente elijo, ¿no? Y no hace falta hacer el cálculo que hice en el ejercicio anterior, porque aquí solamente tengo uno, ¿no? Es uno, directamente asigno. Entonces, ¿qué digo aquí? Para la unidad de producción 2, elijo ¿qué cosa? El método A, ¿no es cierto? Que tiene un costo mínimo de ¿cuánto? De 9. Y está solventado, ¿no es cierto? Aquí asigno 1, aquí me quedaría pues, todavía ofreciendo 2, pero eso no pasa nada. Entonces el costo es 1 y con eso está suplida esta producción, esta unidad de producción, que debo asignar el método A para sacarle la ganancia mínima, si es que fuera así, ¿no? Luego, este de aquí pues ya está, ¿no es cierto? Menos 1 igual a 0. Luego el otro costo mínimo, ¿cuál es? El otro costo mínimo es el 10, ¿no es cierto? Aquí tengo el 10, o acá también tengo el 10. Hay un empate, puedo elegir aquí cualquiera, ¿no es cierto? En este caso elegiría acá. Entonces el nivel de producción, al nivel de producción 3, le asignaría el método C. ¿El método cuánto cuesta? 10, ¿no es cierto? Y listo. ¿Y el siguiente método cuál haría? ¿El siguiente costo cuál es? El B, ¿no es cierto? El siguiente costo bajo, el más bajo de todos, es este. Y entonces aquí, la unidad de producción 1 elegiría el método B con un costo mínimo de 10. El total de costo mínimo, ¿cuánto sería aquí? Costo mínimo total sería, ¿no es cierto? 29. Ahí, ¿no es cierto? Pero como les digo, perdón, aquí el total de ganancia, porque estamos hablando de ganancia. De ganancia mínima es tanto. Entonces, así sería calculando la ganancia mínima, que es algo ilógico, como les vuelvo a repetir, ¿no? Porque nadie va a querer tener una ganancia la más baja. Pero ahora si hacemos por lo correcto, que sería la ganancia máxima, ¿no es cierto? Ganancia máxima. Hasta ahí. ¿Cuál elegiríamos? Si hacemos por la ganancia máxima, que se debe ser lo correcto, ¿no es cierto? Haríamos, ¿cuál elegiríamos el máximo? La ganancia máxima, que es el 14, ¿no es cierto? Aquí este. Entonces, para el nivel de producción, para la unidad de producción 3, elijo el método A, que tiene una ganancia máxima de 14. ¿Cuál es la siguiente ganancia máxima? Aquí ya está este, ¿no es cierto? Ya está el 14. La siguiente ganancia máxima es el 13, ¿no es cierto? Acá está el 13. ¿Verdad? Entonces, es del nivel de producción 1. Nivel de producción 1, asigno el método D. Y esto es igual a 13. ¿Cuál es la siguiente ganancia máxima? Sería el 13, ¿no es cierto? Pero no puedo elegir el 13 otra vez. ¿Por qué? Porque solamente me dice la restricción que debo elegir un solo método
para una unidad de producción. Entonces el siguiente método sería, o el siguiente costo, o perdón, la siguiente ganancia máxima sería ¿cuál? Este 12 de acá abajo, ¿no es cierto? No el de aquí, porque si no, si elijo el de aquí o el de acá, ya estaría eligiendo dos métodos para la unidad de producción 1. Entonces elijo el de acá, este 12 de acá, y digo que para la unidad de producción 2 elijo el método D. Otra vez el método D. Eso no importa, porque yo puedo escoger el mismo método para dos unidades de producción. Pero para una unidad de producción no puedo elegir más de dos métodos, ¿no es cierto? Entonces se cumple. Aquí es 12. Y la sumatoria de esto es 4 y 3, 7 y 2, 9. 1 y 1 y 1 serían 3. Entonces la ganancia máxima serían 39. Así sería, ¿no es cierto? Ahí sería el planteamiento, lo como dice en el ejercicio, ¿no? Calcule una solución inicial por el método del costo mínimo. Calcular una asignación inicial por el método del costo mínimo, ¿no es cierto? Así estaría. Si es que queremos hacer por ganancia mínima, pues sería esta. Si es por ganancia máxima, esta. Bueno, aquí creo que sería factible que ustedes se acerquen al profesor y le pregunten, bueno, ¿por qué mismo lo que hacemos? ¿Maximizamos la ganancia? ¿Hacemos máxima la ganancia? ¿O hacemos la ganancia mínima? Que eso es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, ahí estaría el problema planteado. Ahora, ¿qué te dice el siguiente? El siguiente literal dice: plantear y resolver el problema como un modelo de programación lineal. Entonces aquí vamos a plantear el problema como un problema de programación lineal, ¿no es cierto? O sea, el modelo matemático. Entonces voy a borrar esto. Borro, ¿no es cierto? Ya. Y ahora sí. Acá también borro. Y listo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer igualmente, vamos a plantear el problema pues maximizando la ganancia, ¿no? Luego ustedes solamente cambiarían el nombre. Si el profesor dice, no, tienen que minimizar la ganancia, entonces ponemos minimizar ganancia. Si aquí él dice, no, bueno, háganle por maximizando la ganancia, pues pone maximizar la ganancia, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, maximizar ganancia igual a qué, ¿no es cierto? Aquí cuántas variables tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y por 3 prácticamente serían 12 variables. Unos tienen la manera de ponerla de siguiente modo, miren. Dicen, por ejemplo, dicen 12x y aquí le ponen 1, 1. ¿A qué se refiere? El primer 1 se refiere a la primera fila y el segundo 1 se refiere a la primera columna. Entonces ponemos más 10, ¿no es cierto? 10x que estamos en la primera fila, segunda columna. Más 12x que estamos en la primera fila, tercera columna, y así sucesivamente, ¿no? Si acá estaríamos en la segunda fila, sería, por ejemplo, sería 9x2, segunda fila, primera columna, más 11x, segunda fila, segunda columna. Pero esto nos causa un poco como de enredo, ¿no? Y mejor no lo vamos a hacer de ese modo. Simplemente vamos a ir poniendo el número de variables. Eso es todo. Ya dijimos que teníamos 12, vamos a poner así en forma secuencial. ¿No es cierto? Entonces aquí sería primera variable, la segunda, la tercera, más 13x sub 4 más 9x sub 5 más 11x sub 6 más 10x sub 7 más, estamos 10, ¿no es cierto? Serían 12
12x sub 8 más 14x sub 9 más 13x sub 10 más 10x sub 11 y más 11x sub 12, ¿no es cierto? Hasta ahí. Hasta ahí está el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa? Sujeta a... ¿Sujeta a qué? Sujeta a las siguientes restricciones, ¿no es cierto? Primerito vamos a poner las de origen. Las restricciones de origen. ¿Que son qué cosa? Son estas, ¿no es cierto? Desde aquí, que es x1 más x2 más x3 y más x4. Como esto se va a hacer un poco largo, voy a poner por acá, esto es igual a, por acá voy a poner al último igual. ¿A cuánto es la demanda? 1, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, que es x, 4x sería x sub 5. Entonces, no podemos poner aquí a continuación porque ya tenemos la primera restricción, ¿no es cierto? Entonces lo ponemos acá abajito. X sub 5 más x sub 6 más x sub 7 y más x sub 8 igual a 1. La siguiente sería, ¿qué cosa? Ya estamos en 8, entonces sería x sub 9 más x sub 10 más x sub 11 y más x sub 12, ¿no es cierto? Igual a 1. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Estas son las restricciones de origen. No importa que queden vacíos de aquí. Si ustedes quieren, le pueden llenar. ¿Qué podrían hacer? Poner más 0x sub 5 más 0x sub 6 más 0x sub 7. Bueno, así, ¿no es cierto? Pero no, en eso no se compliquen. Esto de aquí el profesor entiende y no hace falta que le ponga. Entonces ahí queda. Y ya están las de origen, ¿no? Y las de destino serían ¿qué cosa? Así, ¿no es cierto? Estas de aquí, ¿qué sería? Empezaría por el primer método que sería x1, ¿no es cierto? Entonces aquí debajo de x1. x1, ¿el otro qué sería? x1, x2, x3, x4, este sería x5, ¿no es cierto? Entonces pondría en aquí x5, aquí sería más x5, más el siguiente x, aquí están 8, 9, ¿no es cierto? X sub 9 que sería aquí, más x sub 9, y esto es ¿qué cosa? Menor o igual a 3. ¿Por qué? No se olviden que en los videos anteriores les dije que cuando la oferta es mayor a la demanda diría con signo igual, ¿no es cierto? Aquí sería con signo igual. Y aquí en la oferta sería pues, bueno, aquí tendría que poner el espacio, no en Excel, pero aquí sería menor o igual, ¿no? Menor o igual y menor o igual. Entonces es menor o igual. Vamos con la siguiente, ya tenemos este método, ¿no es cierto? Vamos con el método B. Aquí sería con signo igual. Y aquí en la oferta sería pues, bueno, aquí tendría que poner el espacio, no en Excel, pero aquí sería menor o igual, ¿no? Menor o igual y menor o igual. Entonces es menor o igual. Vamos con la siguiente, ya tenemos este método, ¿no es cierto? Vamos con el método B. Este de aquí sería x2, ¿no es cierto? Entonces pondría yo x2. El siguiente sería 4, 6, ¿no es cierto? x6 más x6 más el siguiente sería x10, ¿no es cierto? Aquí, perdón, x sub 10. Esto es menor o igual a 3 otra vez. ¿No es cierto? ¿Qué más? Viene el otro método, ¿no es cierto? El método C, que empezaría por x3, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, x3 más, aquí sería x7 más, sería x11, ¿no es cierto?
x sub 11 menor o igual a 3. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Y el último método que faltaría es el método D, que sería 4, ¿no es cierto? X sub 4 más x sub 8 y más x sub 12 menor o igual a 3. Y aquí lo último que faltaría serían las restricciones o las condiciones de no negatividad. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué pondría aquí? Aquí pongo todas las variables y al último pongo mayor o igual a 0, ¿no? Porque esas son las restricciones de no negatividad. Entonces aquí yo pondría x1, punto y coma, x2, punto y coma, x3, punto y coma, x4, punto y coma, x5, x6, punto y coma, x sub 7, perdón, aquí es x sub 7, ¿no? X sub 5, x sub 6, x sub 7, punto y coma, x sub 8, punto y coma, x sub 9, punto y coma, x sub 10, punto y coma, x sub 11 y punto y coma, x sub 12. Esto mayor o igual a 0. ¿No es cierto? Esas son las condiciones o las restricciones de no negatividad. Y así es como se debería plantear el ejercicio, como dice en el literal B. Plantear y resolver como un ejercicio de programación lineal. Esto no vamos a resolver, ¿no es cierto? Solamente lo vamos a dejar planteado, porque resolver sí nos lleva, o sea, no. Yo creo que en el literal B que dice plantear ya está planteado. Y resolver, pues sería una eternidad, ¿no? Una monstruosidad de resolver, y creo que ese no es el objetivo del profesor. O sea, aquí en el libro yo pienso que él les dejaría por alto esa parte que dice resolver. Porque no se puede, con tantas variables es muy complejo de resolver, es extremadamente difícil. Lo que sí se resuelve es en Solver, que más abajo dice formular y resolver el problema con la función Solver de Excel. Eso sí, vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Pero hasta aquí es el planteamiento del ejercicio. Claro, como les dije, si el profesor dice no, tendrían que minimizar, en el problema dice, en el literal dice minimizar, entonces simplemente cambian la palabra aquí. En vez de poner maximizar, ponen minimizar. Minimizar y que de aquí pone igual, ¿no es cierto? Cópianlo de acá, pues, ¿no? Igual, minimizar ganancia y cópianlo de acá arriba. Eso es todo. Eso es todo lo único que deberían cambiar si es que el profesor les propone que tienen que hacer minimizar ganancia. Aunque es algo ilógico, tal vez le vuelvo a repetir. Pero bueno, hasta ahí. Entonces así sería el planteamiento. Y la solución en Solver ya la vamos a ver ahorita. ¿Cierto? Bueno, entonces miren, ahora vamos a resolver el ejercicio 5, ¿no es cierto? Solamente una aclaración, por favor. Disculpen, al inicio del video yo escribo que se debe seleccionar se le debe seleccionar a María Paz, perdón, se le debe seleccionar para el cliente 3 a María Paz, ¿no? Con un tiempo de 3 días. Y luego para el cliente 1, le ponemos a Nicole con un tiempo de 9 días. Y por último para el cliente 2 le ponemos a Daniela. Cliente 2 le ponemos a Daniela con un tiempo mínimo de 15. Si sumamos esto nos da 27, ¿no? Pero está mal asignado. Está mal asignado esto de aquí, ¿no? Este no es un costo verdadero, porque me equivoqué. Lo correcto tendría que haber sido para el cliente 1. Para el cliente 1 tendría que haber sido Martín. ¿No es cierto?
Martín que se demora 8 días nada más, ¿no? Entonces, aquí se debe, obviamente que debe haber sido María Paz. Aquí mi cliente 2, Daniela, que está bien, ¿no? Clic acá. Exprimimos. Y aquí sumo, ¿no es cierto? Sumo y me da 26. Entonces, por favor, al principio del video, lo que yo hago este cálculo, cambian, ¿no es cierto?, de la siguiente manera, que le estoy explicando ahorita. Le dejan así, el costo mínimo así, ¿no es cierto? Al cliente 3 se asigna María Paz con 3 días, cliente 1 a Martín que se demora 8 días y cliente 2 a Daniela que se demora 15 días. Y con esto tenemos un tiempo mínimo de 26 días, en total, ¿no? Entonces, este sería, ¿no? Ese por favor cambian al inicio del proyecto. Bueno, vamos a desarrollar ahora en Solver. Entonces en Solver, si ya pusimos, ¿no es cierto?, al inicio, pues ya lo planteamos en el pizarrón. Entonces aquí simplemente, si ustedes ven la tabla, la he cambiado, no la he cambiado de lado nada más. No, no es este, perdón, otra vez me equivoqué. Esto de aquí que les estuve diciendo de los clientes es en el ejercicio 9. Entonces podemos cortar y es en el ejercicio 9, ¿no? Por favor, disculpe. Control B. Aquí es, ¿no es cierto? En el ejercicio 9. En el ejercicio 5 pues no nos dice nada. Entonces estamos bien todo, ¿no? En el ejercicio 5 pues nos dice que aquí tenemos los métodos, ¿no? Los métodos y los clientes. Yo esta tablita la he copiado en Excel, pero como les vuelvo a explicar, solamente le he cambiado de lado, pero está exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí dice cambiamos la tabla de la siguiente manera. Aquí métodos de manera horizontal y unidades de producción de manera vertical. Ahora, hay una restricción, una parte que nos dice qué cosa, que solamente podemos asignar un método a una unidad de producción, un solo método, ¿no es cierto? Que sería, pues uno, ese sería la oferta, ¿no? O la demanda. Si la demanda sería aquí, demanda, perdón, demanda, y acá sería oferta, ¿cierto? Porque la unidad de producción solamente debe demandar un método, ¿no es cierto? Uno de estos métodos. Las tres unidades de producción deben demandar solamente un método. Y la oferta, eso sí, los métodos sí están disponibles, así sea para las tres unidades de producción, como ya les expliqué al inicio del video, ¿no? Entonces, aquí tenemos la demanda es 1 para todas las unidades de producción y la oferta 3 sería 3 para los 4 métodos, ¿no? Entonces, nuevamente, miren, aquí copiamos, ¿no es cierto? La tablita de aquí la volvemos a copiar en la parte de abajo. Y obviamente que debes poner los ceros, ¿no? Aquí lo voy a resolver, aquí está resuelto, ¿no? Pero voy a volver a resolver. Entonces, para resolverlo con Solver con ustedes. 0 y me queda 0, ¿no es cierto? Las fórmulas, no se olviden. Aquí están las fórmulas, por acá también. Bueno, las fórmulas, ¿no? Y aquí la fórmula suma producto, listo. Ahora aquí, ¿no es cierto? La demanda es 3 y la oferta 12. Aquí demanda. Y acá la oferta. Entonces, obviamente, la demanda es menor a la oferta. Por lo tanto, la demanda debe ser igual y la oferta menor o igual. Y aquí la suma producto, ¿no es cierto? Utilizamos Solver, nos vamos a datos, Solver, y aquí ponemos resetear todo, aceptar. Entonces resolvemos, ¿no es cierto? Celdas cambiantes dice que queremos maximizar las ganancias, ¿no es cierto? Estamos hablando en ejercicio 5. El ejercicio 5 es de aumenta las ganancias, ¿no es cierto? Es de ganancias. Entonces, lo que queremos es maximizar esta función objetivo
Dejamos ahí, ya está seleccionado maximización. Ponemos celdas cambiantes. Ponemos añadir. Estas restricciones de aquí serían igual a las de acá. Podemos añadir ahora las otras, las de destino. Y estas de aquí serían menor o igual, está bien. Restricciones 3. Ponemos OK. Y resolvemos. Solver. Dice Solver ha encontrado una solución. Se han satisfecho todo. Mantener solución de Solver. OK. Entonces aquí está ya la respuesta. ¿No es cierto? 39. Aquí solamente tengo que escribir. No se olviden nunca de escribir completamente, ¿no? Entonces aquí ¿qué tenemos que decir? Que a la unidad de producción 1 se debe asignar el método D, ¿no es cierto? Aquí el método D. Aquí tenemos producción 1, método D. A la unidad de producción 2 se debe asignar el método de producción 2, el método D también, ¿no es cierto? Y a la unidad de producción 3 se debe asignar el método A y se obtendrá una ganancia máxima de $39, ¿cierto? Hasta ahí estamos con el ejercicio 5. Entonces ahí estamos con el ejercicio 5, ahí está ya totalmente terminado el solver, ¿no es cierto? Listo. Entonces hasta ahí quedaría.